Y hay, bueno, preocupación por los padres de familia, están llegando las lluvias y muchas cosas más. Ya voy a presentar a nuestros invitados. Antes, rápidamente, presentamos nuestros títulos de primera plana, lo que hoy consignan los medios de comunicación hondureños. El diario capitalino, diario El Heraldo, dice que 5.635 policías han sido depurados en 31 meses. La grave preocupación es que a estos 5.635, casi a la mitad de ellos, se les han entregado sus prestaciones salariales. Es una situación que está ocurriendo y que los señores que se encargan del manejo de la Comisión de Depuración ahora están decidiendo incluso quién puede tener un ascenso o no. Bueno, eso está ocurriendo al interior de la policía. Título de diario El Heraldo. Siguiente título, por favor. Esta mañana la prensa: México se blinda por anuncio de nueva caravana. Me estaban señalando que la nueva caravana sale el día 15 de mes de enero. El presidente Trump está anunciando que llega a la frontera también en las próximas horas. Siguiente título, por favor. Esta mañana a policía evita masacre a sicarios. Creo que esto ha ocurrido en la zona norte del país, más bien en Salamao Lancho. Una banda de sicarios, cuando fuertemente armados, pretendían acabar con la vida de una familia. El sicariato se ha convertido casi en un oficio en el país, lo cual ha ocurrido también en la zona norte, en donde han sido detenidos en las últimas horas una banda de taxistas. Siguiente título, esta mañana en Foro Honduras, diario Tiempo, dice: trancazo a derechohabientes de LIS, aportaciones aumentan un 5%. El aumento es en la aportación del patrono y en la aportación del empleado. El día de ayer se hizo este anuncio coincidiendo con el aumento al salario mínimo, o sea que el aumento se lo robó de un solo trancazo el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Hondu Diario, esta mañana Hondu Diario se refiere a lo que ha ocurrido. Acusados en Arca Abierta comparecerán el 14 de enero. No ha habido un requerimiento, pero no hay ninguna detención para los de Arca Abierta. No sé por qué razón la justicia se maneja, para unos de una manera, para otros de otra. CIGI deja a Guatemala enfrascada entre críticas y el apoyo a Jimmy Morales. Ayer han habido manifestaciones, pero los miembros de la CICI han empezado a marcharse. La ONU y la comunidad internacional ha condenado a Guatemala con lo que ha ocurrido. Estos son los títulos de primera plana en el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ya le vamos a hablar de esto también. La Tribuna dice: frustran masacre con captura de banda de sicarios. Perdónenme, hijo, porque no pude salvarlos. Un lamento de una humilde señora que perdió a 2 de sus niños. Está ocurriendo en muchos lugares del país en donde hay algunos descuidos con televisores, luces encendidas, equipos de sonido, aires acondicionados o aires manuales que se quedan encendidos, y aparentemente esto está provocando algunas cosas que ocurren al interior de los hogares. Aquí están nuestros invitados. Licenciada Raquel Motiño, muy buenos días, licenciada, encantado de saludarla, bienvenida. Nuevamente a usted y a su amable teleauditorio, un saludo también a ellos y sobre todo a los compañeros docentes que nos escuchan y nos ven a nivel nacional, sobre todo a los que hasta el día de hoy no hemos recibido las vacaciones y algunos incluso. Para ellos mi solidaridad, por supuesto, y esperemos que se concrete lo más pronto posible. Bueno, aquí lo tenemos como temario hoy. Al inicio del programa decíamos que vamos a tocar expectativas educativas 2019, infraestructura, pago de salario, partida de nacimiento, reforma educativa, jubilación. Licenciado Jaime Rodríguez, expresidente del Colegio Profesional de Maestros de Honduras, COPEM. Buenos días, el licenciado Rodríguez, un gusto tenerlo aquí en el programa. Igual pues, buenos días, don
Neri, gracias por la oportunidad, igual gracias compañeros por compartir con ustedes, y pues nuestro saludo a todos los compañeros y compañeras que nos ven a nivel nacional, como todo el teleauditorium que nos ve, ¿verdad? Y que sabemos que estos programas son muy vistos por la mayor parte de la población, y pues entrémosle al debate, y Correcto. esta es la realidad educativa. Correcto, correcto. Y como el profesor Jesús Isidro López estuvo ayer en el Ministerio de Finanzas, yo creo que podríamos empezar por ahí. Los someto a consideración de ustedes. ¿Qué es lo que está pasando con lo del salario? Escucho incluso hasta noticias confusas, porque ayer escuché que hay 3.000 maestros excluidos, escuché que les están grabando con un 8% los aguinaldos, también escuché que no hay pago de salarios ni de vacaciones. Bueno, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo en el sector magisterial, licenciado Jesús Isidro López? Bien, antes, buen día a don Neri por la invitación, a los compañeros, también buen día a los televidentes a nivel nacional de este tan prestigiado programa. Queremos decirle que en cuanto al pago de salarios a nivel nacional por parte de la Secretaría de Finanzas, esto sigue en un total desorden. La verdad es que todavía al día de hoy, 9 de enero, y los docentes a nivel nacional seguimos sin percibir el pago de vacaciones que debieron haber sido pagadas desde el 30 de noviembre del año anterior. Arrancamos un pequeño compromiso ahí con las autoridades educativas y de finanzas, en donde llegamos a una conclusión de que para esta semana van a pagar las vacaciones que le adeudan a los docentes de años anteriores, más el pago de su salario correspondiente al mes de diciembre y el pago de aguinaldos del año anterior a los docentes que fueron sacados de planilla. Además se comprometieron que para el día 21 de enero se va a cancelar los salarios correspondientes al mes de enero a todos los docentes a nivel nacional, y del 25 al 31 de enero se comprometieron a cancelar el pago de vacaciones para los 60.000 docentes a nivel nacional. Podríamos decir que hubo un acuerdo primario, pero ¿qué es lo que provoca esta situación irregular? Bien, nosotros pensamos de que Secretaría de Finanzas gastó el presupuesto que era para pagarle, ¿verdad?, los salarios al sector educación a nivel nacional. ¿Es recurrente esta situación, licenciado Jaime Rodríguez? ¿Ha ocurrido en el pasado? ¿Es nueva o qué es lo que está pasando? Que yo recuerde, en los últimos 8 años, siempre tenemos este problema al final del año, que no pagan las vacaciones, y al inicio, siempre en el mes de enero, hemos visto que hay movilizaciones del magisterio frente a la Secretaría de Finanzas y frente a la Secretaría de Educación, porque la historia se repite, y siempre que la Secretaría de Educación culpa a la Secretaría de Finanzas, que la Secretaría de Finanzas culpa a la Secretaría de Educación, pero esto es recurrente todos los años, y nosotros no entendemos por qué estamos en la época de las comunicaciones, que la información fluye a velocidades increíbles. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Educación, independientemente del ministro que haya estado, no tiene la capacidad de elaborar planillas? Si el pago de vacaciones debe ser automático, el que trabajó todo el año debe de estar registrado que le corresponde el pago de vacaciones, sin embargo no se hace. Sin embargo es necesario siempre que vayamos frente a finanzas, que nos movilicemos y que hayan compañeros que a la fecha no se les haya cancelado ni el salario del mes de diciembre, ni su aguinaldo, ni sus vacaciones. Nosotros creemos que es totalmente injusto, porque aquí parece que los altos funcionarios sí se dan la gran vida. Bueno, antes salían al exterior, pero ahora como muchos tienen temor, ahora como que no salen, ahora como que se quedan aquí disfrutando en Honduras, porque antes era desfile para Miami, ahora ya no, ahora son otros los que llevan para Miami. Pero sí ha sido siempre evidente el descuido y el poco interés que los gobiernos le brindan a la Secretaría, al sector de educación, sobre todo a los derechos que tenemos los docentes. Usted hablaba en su introducción, licenciado Tiño, de que hay una solidaridad de su parte con los maestros. ¿Conoce testimonios, tiene testimonios de usted de maestros que no han recibido pagos salariales? Por supuesto, es evidente de que hay compañeros en todo el país
que no han recibido salarios. Se escuchan quejas, se escuchan lamentos cotidianamente en los medios de comunicación, ¿verdad? Lo escuchamos de amigos, de compañeros a diario, porque a mí me parece también indignante, me parece nefasto que tenga usted que trabajar todo un año y tenga que ir a negociar para que le paguen. Yo creo que solo al magisterio le sucede ese tipo de cosas. Es el gremio más abatido, es el gremio más lacerado en sus derechos. O sea, es la única, es como el único país en el que usted va a ver ese tipo de cosas, en el que usted trabaje y después de trabajar, y que además es un trabajo, ya lo hemos comentado aquí y en otras ocasiones, que es uno de los trabajos que sirve más a la sociedad, porque es el que representa la transformación del país, y que usted después de servir al país tenga que ir a negociar su salario. Eso es completamente irrisorio e indignante, y que todavía, a pesar de eso, tenga que decirle a usted, al docente, al trabajador, al obrero de la educación, tenga que decirle, no, espérese porque todavía no está, porque todavía el pago ahorita viene, pero para los que se les debe de años anteriores, porque no crea usted que es que se les debe del mes, hay compañeros que se les debe de años, ¿verdad? Entonces son cosas indignantes, y por eso a mí eso me llena y me cala, y por eso hay solidaridad, no solo mía, sino de todos, porque no es una cuestión que es que yo la veo de lejos, nos ha pasado también. Es mi caso, es más, yo como trabajé en el año 2012, por ejemplo, 2013, en lo que se llamaba crecimiento vegetativo, y como yo hay compañeros que trabajamos horas y que el Estado nunca nos pagó, y tampoco es que es una cosa que lo hacemos porque nuestro trabajo no tiene precio, yo lo he dicho, porque es un trabajo que rinde a la sociedad y eso es impagable, pero eso no significa, porque nosotros vivimos, somos obreros, ¿verdad? Y vivimos de un salario y somos gente que venimos de abajo, ¿verdad? Y que si no nos pagan, pues prácticamente, ¿qué vamos a hacer? Entonces es indignante, por supuesto, ¿verdad? Y hay solidaridad. Bueno, ya tenemos un número de teléfono habilitado, 9673-7010. Tema de hoy, expectativas educativas 2019. Hemos empezado con el tercer tema, el pago de salarios, y tenemos ya algunas preguntas. Hoy, debido a un compromiso previo, no nos puede acompañar la compañera Beatriz Canales, pero esperamos que mañana ya esté lista de nuevo para estar con nosotros en la participación con los mensajes. Primer mensaje: ¿quién está provocando la falta de pago para los maestros? ¿El gobierno a través del Ministerio de Finanzas o el cambio de ministro? ¿Qué es lo que lo provoca? Una primera pregunta. Don Neri, fíjese que nosotros pensamos que esto ya se volvió un juego en donde los docentes tenemos que salir a la calle a exigir lo que ya no lo ganamos en las aulas de clase. Se ha vuelto un juego ya que tiene trascendencia, pues creemos que estos salarios ya están dentro del presupuesto, pero qué giro le dieron, que gastaron el dinero que era para pagarle su salario a los docentes. ¿Será que lo invirtieron en las vías navideñas, verdad? ¿Será que le dieron otro giro para financiar campaña política? No sabemos con exactitud qué giro le dieron a este dinero. Lo que sí es que nosotros ayer llegamos a Finanzas a exigir que se nos cancele, porque nosotros sí ya le cumplimos a nuestra niñez, sí ya le cumplimos a nuestra juventud y sí ya le cumplimos a los padres de familia, que son los aliados inseparables nuestros. Yo soy maestro, a mí no me han pagado mi aguinaldo, me deben varios meses. Por favor, explíquenme de cuáles acuerdos es lo que habla el señor de negro, a qué han llegado. Creo que lo que usted explicaba. Sí, profesor. Bueno, son acuerdos no más de boca, ¿verdad? A los que llegamos ayer. La verdad es que... ¿Pero formalizados con la ministra de Finanzas o con quién? Estaban ahí unos personeros, ¿verdad?, de la Secretaría de Finanzas, luego nos fuimos al escalafón del Magisterio y estamos esperando de que esos acuerdos,
¿verdad?, se cumplan. De lo contrario, vamos a arreciar con la lucha nuevamente en la calle, que es donde el magisterio ha logrado todas sus conquistas. Correcto. Aquí hay una, dice, van a apoyar los maestros la lucha de los empleos de la salud. Hoy se han iniciado asambleas informativas por todo lo alto y vamos en forma indefinida. Les invito a que se unan para que hagamos, bueno, hagamos caer este gobierno fuera joder. ¿Es independiente lo de salud o va unido con lo de los maestros? ¿Cuál es el estatus actual de la protesta porque ayer hubo una protesta, entiendo? ¿Piensa Jaime Rodríguez? Fíjese que el problema de salud y el problema de educación es muy parecido. Primero porque son dos sectores sensibles en la sociedad y se les da prácticamente el mismo tratamiento. Mientras en este país hemos visto, por ejemplo, que el presupuesto de defensa y el presupuesto de seguridad se está llevando más del 30% del presupuesto, en salud y en educación se mantiene, y si hay aumentos son pírricos, porque lo que pretende este régimen es justamente precarizar los servicios de salud y precarizar los servicios de educación, porque el Estado tiene como política deshacerse del gasto, ya no invertir en educación, y esto cada vez tiende más a la privatización, tanto de la salud como la privatización de la educación. Casualmente, hoy usted leía los titulares, dice que le aumentaron un 5% a lo que tenemos que aportar al Seguro Social, pero cuando vamos a los hospitales públicos son una tragedia. Ahí no hay ni aspirinas, no hay ningún tipo de insumos, porque el Estado abandonó salud y también abandonó educación. Yo sí creo que todo el pueblo hondureño debe de unirse para defender la salud a la cual tenemos derecho todos los hondureños, para defender la educación, para que no nos sigan estafando con los altos cobros de la energía eléctrica. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica debe volver a manos del Estado porque es un sector estratégico. Como el Estado debe comprometerse a no abandonar la salud y a no abandonar la educación como en la actualidad la tiene. A propósito de este tema, ya en este momento se está confirmando que empleados del sector salud se han ido a asambleas informativas exigiendo un acuerdo para un aumento salarial. Los principales hospitales del país esta mañana se ha verificado que no están trabajando en áreas de emergencia, no hay atención a los pacientes. Miguel Mejía, líder del Citramedia, ha dicho que las asambleas informativas serán de 6 de la mañana a 12 del mediodía. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, ha convocado para las 10 de la mañana a los dirigentes del sindicato para reunirse y revisar la propuesta que esto tiene. Entre tanto, Flores dijo que trabajarán también en un planteamiento para luego presentarlo a Finanzas y al presidente de Honduras. Nos corresponde como secretaría presentar al presidente de la República en un tema de revisar presupuesto. Estamos haciendo los ajustes que tenemos para planificados para este año y buscar otros recursos. A propósito de este tema, de lo que están hablando aquí, el sector salud, el profesor Isidro dice que de boca les han hecho algunos planteamientos, pero oficialmente, licenciada Raquel, está prevista la posibilidad como COPEN, como dirigente de tratar de hacer acercamiento con el ministro de Educación, ministra de Finanzas, para que este año no tengamos esta misma problemática magisterial y no tengamos a los maestros en la calle. Pues de hecho, nosotros siempre hemos querido acercarnos, siempre hemos pensado que debe haber un acercamiento y un diálogo permanente. Es más, esa ha sido la propuesta del magisterio constante. Porque la sociedad hondureña, gracias a una influencia misma del gobierno y de algunos medios de comunicación, ha pensado que los maestros queremos estar permanentemente en las calles, abandonando los centros educativos, y eso no es cierto. Nosotros creemos que el diálogo es la primera opción. Es más, creemos que debe permanecer y debe prevalecer como la primera herramienta para solucionar cualquier problema.
Pero la raíz del problema ha sido más bien que el gobierno no encuentra como una solución acertada. Si no vea usted, por ejemplo, cómo este gobierno ha cambiado de ministro una y otra vez. Eso significa que no tiene una solución en sus manos, no está la solución en nosotros, y aún así consideramos que el diálogo debe permanecer, y sí estamos conscientes de que debe haber un acercamiento, y no estamos tampoco apáticos a ello. Y ahorita, por ejemplo, hay un planteamiento de mantener unas llamadas mesas técnicas para plantear propuestas sobre los problemas que a nosotros nos aquejan. Aunque yo considero que hay cosas que no son necesariamente problemas del magisterio, porque yo he escuchado que el ministro plantea como parte de la problemática que debe de entrar en debate, por ejemplo, temas de infraestructura, pero ese no es un problema que debe entrar en debate, ese es una cuestión, así es un tema que es obligación permanente del gobierno. ¿Por qué voy a entrar a discutir que debo de mejorar la infraestructura de los centros educativos? Yo no tengo que, si yo soy el gobierno, no tiene por qué discutir esos temas. Los temas son vitales, son parte de su plan de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces nosotros, los colegios magisteriales, los docentes, la base del magisterio tiene problemas torales que eso sí nos interesan a nosotros, y esos son los que se van a plantear. Sí. Y esos son los que nos interesan. Sí, licenciado Isidro. El día de ayer, de ahí del escalafón del magisterio, se hizo un contacto con el señor ministro. Ahí, para el día de hoy, se iba a reunir una comisión del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras con el señor ministro para solucionar esta problemática de pago. Correcto, bueno, saludos a Jaimito, dice, pero dígale que la problemática magisterial debe ser resuelta en las calles. Los maestros deben de empezar desde el inicio a mostrar músculo, porque ya es tiempo que se respeten los derechos de los maestros. Yo creo que es totalmente correcto lo que el compañero nos está diciendo. Muchas de las conquistas nuestras que han sido cercenadas, que han sido disminuidas, es justamente porque se abandonó la lucha. Nosotros somos del criterio en el COPEN que sin lucha no hay victoria. Pueblo que no lucha es un pueblo que jamás se va a liberar. Por esa razón nosotros creemos que el magisterio nuevamente debe de volver a reclamar los derechos, debe volver a reclamar sus conquistas, pero que esto se hace a través de la lucha. Igual creemos nosotros que en la medida que el pueblo hondureño defienda sus derechos, defiende el derecho a la salud, defiende el derecho a la educación, vamos a ser un pueblo que pueda salir adelante. Yo no entiendo todavía cómo es posible que en comunidades hayan cerrado centros educativos, incluso la misma comunidad nunca reaccionó, han cerrado escuelas, han cerrado centros educativos, han cerrado jornadas nocturnas, o sea, están dejando cada vez más jóvenes sin la oportunidad de educarse, de salir adelante, y yo creo que este debe ser un esfuerzo de todo el pueblo hondureño. Otro mensajito, la mayoría de centros educativos del país tienen láminas en mal estado. Yo creo que por ahí deberían de empezar las autoridades de educación. El nuevo ministro dice que realizará cambios en 100 días. Estoy de acuerdo con la profesora Raquel, pero sin dinero es imposible. Creo que seguiremos en la misma crisis de siempre. Fíjate que muchos docentes han querido movilizarse para apoyar estas jornadas de protesta, pero están inmovilizados porque no tienen ni para comer, peor para invertir en transporte. Recordemos que hay docentes que en el interior del país que se quedaron sin salario de diciembre, sin su aguinaldo, sin vacaciones. ¿Cómo movilizarse? Y los niños todos los días están pidiendo alimento y eso no andan viendo cómo va a obtener el dinero. Decía el compañero Jaime que salud y educación son las dos secretarías de Estado que les han reducido su presupuesto.
pero sí le han triplicado el presupuesto a la Secretaría de Seguridad. Solo en Honduras se puede ver eso. Vaya usted a creer cómo es posible que se le va a triplicar a una secretaría que no tiene razón de ser, si Honduras no es un país que está en guerra con nadie. Pero fíjense que son las personas mejor atendidas, es a las que se les cancela su salario antes de la fecha prevista. ¿Por qué? Porque son los protectores de estos que han usurpado el poder. Por lo tanto, creemos que a la Secretaría de Salud y Educación es a las que se le debe incrementar su presupuesto, porque son pilares fundamentales de la sociedad. Sí, hay alguien que me hace una especie de reflexión, y si un maestro termina con 20.000 lempiras, un militar y policía termina con más de 60.000 lempiras. Me parece que estas inequidades son las que no deberían de existir en el país. El magisterio debería realizar consultas con toda la base para iniciar planes de acciones que permitan clarificar un régimen salarial verdadero para los maestros. No sé, licenciada Raquel o profesor Jaime. Sí, yo siempre lo he comentado, que es una vergüenza, es una ofensa para nosotros, los docentes, cuando todavía el abogado Hernández aparece en los medios de comunicación jactándose de ofrecer un reajuste salarial y todavía decir que eso contribuye con los procesos de calidad educativa y con las mejoras y que son prebendas para los docentes hondureños, cuando en realidad es una ofensa a la realidad que vive el docente, cuando hay un golpe recibir 1.800 lempiras, cuando escuchábamos ayer que la canasta básica hondureña está a 12.000 lempiras, y yo diría que se queda corto, ¿verdad? Porque ya no está ahí, yo lo diría que está cerca de los 15.000 lempiras. Y entonces nosotros recibir llamémosle un aumento de 1.800 lempiras es una ofensa, una bofetada para el trabajo que nosotros realizamos, y tomando en cuenta que no hemos recibido aumento salarial desde hace 10 años. Entonces, por supuesto que hay muchas cosas por hacer, y es cuando nosotros tomamos a consideración luchar constantemente, y eso debe ser permanente, y no es porque es una cosa que es aislada o porque lo querramos hacer, sino porque es necesario, ¿verdad? Sí, me pide alguien aquí que deberíamos de haber incluido también el tema de la violencia. Es increíble lo que está pasando en Honduras, están matando a maestros y hasta alumnos. Estos diálogos de lo que habla la profesora Motiño deben buscarse una mesa donde todos los sectores, empresas privadas, alcaldías, nuevo ministro y todos los sectores puedan hablar de lo que está ocurriendo, la inseguridad en todos los centros educativos. A finales del año anterior, cuando publican las estadísticas, salí en algún medio de comunicación que el año anterior asesinaron un profesor cada 26 días, un maestro en Honduras cada 26 días. Esto solo hablando del tema de la seguridad de los docentes, cosa que no se había visto antes. Y menciono esto porque el fracaso en seguridad en este país es escandaloso, a pesar de que es el sector donde se le dedica mayor cantidad en el presupuesto. Igual ahorita que salió que le negaron la fianza al hermano del presidente allá en Nueva York, sale en un medio de comunicación por escrito, un artículo publicado en inglés, donde ahí en las cortes de los Estados Unidos está manejando que aquí están involucrados en un narcotráfico altos jefes de la policía y altos jerarcas de las Fuerzas Armadas. Y eso lo están diciendo del exterior. Sin embargo, es a este sector a quienes le están dedicando la mayor cantidad del presupuesto. Y la pregunta es, ¿habrá en el mundo alguna sociedad que se haya desarrollado reduciendo el presupuesto en educación, dejando de invertir en educación, dejando de invertir en salud? Y digo esto porque nosotros, al aprobarse ese presupuesto
Lo que vamos a esperar es más de lo mismo, más abandono en el sistema educativo. ¿De a dónde van a reparar, de a dónde van a mejorar la infraestructura de los centros educativos si el presupuesto en educación se congeló? Si le prometieron al pueblo hondureño que iban a haber profesores de inglés, que iban a haber profesores de computación, que iban a haber computadoras en todos los centros educativos del país, y los centros educativos se nos están cayendo a pedazos. Si aquí lo que hubo fue, repito, cierre de centros educativos, pero sí nos abrieron cárceles, pero sí han abierto más batallones. De acuerdo a lo que hemos visto en los medios de comunicación, están comprando aviones no tripulados. ¿Y para vigilar a quién? Si, como denunció aquel ex capitán de las Fuerzas Armadas, es en los aparatos de las Fuerzas Armadas que se trae la droga desde allá de la Mosquilla para el interior del país. Y esto lo han denunciado por todos los medios de comunicación. Entonces, ¿para qué están comprando grandes barcos y equipos de guerra en este país y han dejado de invertir en educación? Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Qué expectativas podemos tener para este año? Que lleven al magisterio a unas mesas de diálogo para que discuta, por ejemplo, sobre, ya lo decía la profe Raquel, discuta sobre la infraestructura, si estas son cuestiones ejecutivas y son cuestiones que implican disponibilidad presupuestaria. Esto lo debe de resolver quien corresponde, que es el Poder Ejecutivo. Pero si no tienen ni presupuesto para pagar las vacaciones de los compañeros del año anterior, imagínense qué podemos esperar nosotros. Cuando se quitó el programa de matrícula gratis, ¿por qué se quitó? Porque se reduce el presupuesto. ¿Y qué es lo que tenemos entonces en los centros educativos? Tenemos una gran inseguridad. No es posible que en este país, en los centros educativos de educación media, por ejemplo, se dejó de nombrar consejeros, se dejó de nombrar orientadores, pero sí tenemos una gran cantidad de militares con arma larga, como que estuviésemos en guerra, en las afueras de los centros educativos, registrando a los estudiantes. Esto no es educación, señores. La educación no se puede manejar de esta forma. Y encima de eso nos traen un señor que es ingeniero forestal, un señor que no dedicó su vida a la cuestión educativa para que sea quien dirige en este país el secretario de Estado, perdón, de la Secretaría de Educación. Me traen a un señor ahí que tuvo un fracaso estrepitoso allá en la cuestión esta forestal. No hicieron nada para combatir la plaga del gorgojo que prácticamente dejó el bosque de pino arrasado en Honduras, pero sin embargo no pudo un distractor ahí de estar queriendo matricular unos pericos y unos loros y que no sé igual de dónde salen estas ideas. Esperamos no sea esa la forma en que se va a seguir dirigiendo la educación en este país, porque de lo contrario lo que estamos viendo es el increíble desinterés con la que el gobierno, con la que el señor que nos dirige este país ve la educación y ve la salud. Y por eso, reitero, tienen toda la razón los compañeros de la Secretaría de Salud de reclamar sus derechos y de irse a la protesta y de exigir mejores condiciones en sus trabajos. Ya que usted introdujo el tema bueno, ahí en pantalla lo de las expectativas, usted ha sido crítica, licenciada Raquel, desde el primer instante del nombramiento de este nuevo ministro. ¿Ha cambiado su percepción? ¿Qué piensa de estos ofrecimientos que la hace de primeros 100 días, enfocándose en infraestructura y otros? ¿O cuál es su sugerencia sobre la agenda que deberá tener el nuevo ministro y su grupo de asesores o gente que la está apoyando de ASJ? Mire, pienso que no puede usted pedir un cambio sustancial, un cambio muy grande, cuando el ministro de Educación, su agenda viene marcada por las políticas del mismo gobierno. Entonces no podemos esperar muchos cambios, la verdad. Y además, por más que tenga buenas intenciones, por así llamarlo, él no tiene el conocimiento, porque para poder hablar de educación usted tiene que haber vivido de ella. Y para eso se requiere por lo menos
tener una visión que eso solo la puede tener un docente o No alguien que haya vivido. no puede aprender en el camino, porque le he escuchado a él y dice que va a ser un 100 días, ejecutivo que va a tomar muchas decisiones importantes y que la mística ahora será trabajo, clase. Le pregunto, etcétera, ¿tuvo esas mismas visiones el señor Marcial Solís? ¿Tuvo esas mismas propuestas la doctora Rutilia? Sí. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué no hubo resultados? Y le voy a dar mi opinión al respecto. Porque todos dependen y están bajo las mismas políticas del mismo gobierno. Entonces, si queremos resultados, para mí, debería primero haber un cambio de gobierno. De lo contrario, estamos nada más cambiándole las hojas al tamal, con todo el respeto que se merece el señor, el abogado Juan Orlando Hernández. Si queremos cambios verdaderos, debemos de cambiar de raíz, de lo contrario estamos perdiendo el tiempo, sobre todo en temas tan importantes como la educación y la salud. Sí, 2019, expectativa, profesor Jesús Isidro López. Mire que en el mes de diciembre todas las organizaciones magisteriales tuvieron sus congresos y todos coincidieron en que en el sector educación hay un total desorden, hay un desorden laboral en donde primeramente los reajustes no se están dando en base a como lo estipula nuestro estatuto del docente hondureño. Además se han eliminado las capacitaciones a los docentes, en donde los docentes y padres de familia han asumido, ¿verdad?, la responsabilidad de estos centros educativos, el Estado desligándose totalmente de su labor como protector del sector educación. Además, se ha dado una persecución, ¿verdad?, sí, una persecución a los docentes por parte de quienes, directores municipales, directores distritales, ¿verdad? Claro, ellos presionados también a aplicar medidas para venir a perseguir docentes en los diferentes centros educativos, ¿verdad? El presupuesto que se ha asignado a educación es pírrico, es raquítico. ¿Por qué? Porque a los que dirigen esta secretaría no les interesa la educación de este país, no les interesa la educación de los niños, de estos jóvenes, porque para ellos es un gasto, no es una inversión, y un país que no invierte en educación es un país condenado al atraso. Además, la labor que nosotros realizamos como docentes solo es reconocida por los padres de familia, que son los aliados nuestros. Por eso nosotros debemos hacer una alianza y fortalecer esa alianza, ese trinomio entre padres de familia, alumnos y docentes, porque es en los que últimamente ha recaído esa responsabilidad. Esos centros educativos funcionan porque los padres de familia se han puesto bien los pantalones, esas señoras, madres de familia, se han amarrado bien esas faldas para tener a sus hijos en estos centros educativos, igual los docentes que también desembolsamos para realizar nuestra labor, para eficientar esa labor. A nivel nacional no ha habido apertura de plazas para docentes, al contrario, se han ido cercenando, se han ido cerrando jornadas completas en diferentes centros educativos. Por lo tanto, es una exigencia del magisterio que se nombren docentes en estos centros que sí se necesitan. Para el caso, esa bidocencia, esa unidocencia a nivel nacional ya no debe existir. En pleno siglo XX, solo en Honduras puede verse que un docente atienda 6 grados, solo por no invertir un poquito más en educación. Y todavía tenemos la represión continua de todos los docentes en los diferentes centros educativos, pero sí hay apertura, óigase bien, sí hay inversión para una infinidad de ONGs que han invadido los centros educativos donde pernoctan casi a diario. A la hora más bien ni dejan dar clase a los docentes para poder justificar este dinero que está saliendo no sé de dónde,
solo ellos sabrán de dónde sacan ese dinero para estar en los centros educativos, que poco o nada hacen porque la mayor parte de este presupuesto va para otro fondo. Sí. Dice, alguien aquí me dice, felicito al panel por su moderación y firmeza al enfocar el tema magisterial, pero quiero llamarles la atención sobre lo que está ocurriendo en los centros educativos. Si usted observa a los niños de los centros bilingües, la mayoría tienen un crecimiento y se muestran muy saludables, mientras que en las escuelas públicas los niños se miran bajitos, con muy poco crecimiento, se ven pequeñitos, desnutridos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no enfocan también ustedes el tema de la nutrición y también el sobrepeso, que me parece que es un problema grave, porque hay niños flacos, chiquitos, pero hay otros panzones? Bueno, alguien aquí está escribiendo, pero me parece que el tema también, no sé si ustedes lo enfocan también, o si quieren comentarlo. Licenciado Rodríguez. Es la realidad de nuestros centros educativos públicos. Nosotros atendemos a la población con menos recursos económicos, y aparte de eso, beneficios que habían antes, como la merienda escolar, prácticamente desapareció de los centros educativos. Y desaparece porque ya no hay merienda escolar. No hay, y la que hay se la piden a los padres de familia. Pero recordemos que nosotros, la realidad nuestra es que hay jóvenes, por ejemplo, que nos dicen: maestro, fíjese que no andamos para el pasaje, ¿nos podría usted dar unos 2 lempiras para no irnos caminando? Y si andan pidiendo para el pasaje, mucho menos que hayan comido. No se le puede exigir, porque estamos con una población que en Honduras hay más del 70% de pobreza, y a esa gente que atendemos, a los hijos de los pobres, a la gente que no come. No lo podemos comparar con los niños que van a las escuelas bilingües, que son los hijos de quienes dirigen este país, de quienes malgobiernan este país. La gente que sí come los 3 tiempos, que la van a traer en bus privado, que tienen médico cuando lo necesita. La población de Honduras se debate en una miseria increíble. ¿Producto de qué? Producto de la exclusión a la que estamos siendo sometidos por quienes hoy nos gobiernan. Sí. No sé si usted quiere agregar algo, licenciada Raquel. Sí, yo sé que se ha dado un fenómeno en los últimos años respecto a estas cuestiones de proyectos que involucran a la salud, y no solo a salud, sino que a todas las secretarías de Estado, que yo he visto que se supone que desarrollan proyectos relacionados con educación. Por ejemplo, en algunos centros educativos llega la Secretaría de Salud con proyectos de desparasitación, por ejemplo. Llega otra secretaría con X proyectos. Y al final lo que se hace es cargar al docente. Lo que llegan es: vamos a darle a los docentes, llenen estos datos de cuántos niños hay aquí, cuántos fueron desparasitados el año pasado, cuántos en edad esto y lo otro. Entonces, no hay un verdadero compromiso, sino lo que hay es que el docente viene a cumplir todas las funciones prácticamente de otras secretarías, y al final dice, viene el gobierno y dice: no, ya se cumplió, hasta le deja a los centros educativos las pastillas, los desparasitantes, y dice: no, ya desparasitamos, pero se los dejan ahí. Ni siquiera hay un control efectivo, no hay un control verdadero. Entonces, yo siempre he dicho, el docente es como el todólogo, es el que cumple todas las funciones. Y no solo eso, han llegado otras secretarías, dice: ya desarrollamos X proyecto, ¿verdad? Pero ¿a quién se lo dejan? Se lo dejan al docente ahí, ¿verdad? Usted cúmplalo. Vamos a desarrollar un proyecto en este centro educativo sobre derechos humanos, sobre esto y lo otro, pero se trata de esto y lo otro, ¿y quién cree que lo va a cumplir? El docente. Entonces lo mismo en salud, no hay tampoco, ¿verdad? Y entonces lo que decía el profesor Rodríguez es correcto. Es hasta ofensivo comparar a nuestros niños, a nuestros jóvenes con jóvenes de las escuelas bilingües. Si nosotros atendemos jóvenes, estudiantes de las zonas más conflictivas, más difíciles,
y atendemos a aquellos que hay que rescatarlos no solo de situaciones así, con crisis alimenticias, sino de todas las condiciones más difíciles habidas y por haber. Entonces, el aprendizaje de ellos, por supuesto, no va a ser el mismo, porque nosotros los vamos hay que rescatarlos de diversas áreas, de diversos aspectos. Sí, a propósito, estaba viendo un video hace poco que pasaba y veo cómo se extrema, bueno, no sé si es extrema, pero cómo ahora la seguridad en los centros educativos. ¿Ustedes están de acuerdo con este modelo, cómo se implementa? En donde, no sé, bueno, miro al alumno, no sé, ¿cómo lo toman ustedes? Pues quisiera más conocer su punto de vista que emitir yo un juicio sobre este particular. Mire, la verdad es que en los centros educativos tenemos un sinnúmero de alumnos de diferentes hogares, que vienen de hogares desintegrados. También no es que en los centros educativos solo tenemos alumnos bien formados, también tenemos jóvenes que de una u otra forma andan con malos hábitos, podemos decir. Pero no debería de ser el gobierno quien debería de proveer los instrumentos para estar quizás en una política permanente de seguridad en los centros educativos, que no tenga quizás hasta el maestro que estar expuesto a tener que estar haciendo registros, etcétera, etcétera. Es que ahí es donde vamos. El gobierno, a través de la Secretaría de Educación, se han desobligado totalmente el sector educación. Sí. Siento que los centros educativos están ahí como abandonados a su suerte. Claro, ahora el docente tiene que hacerle de todo, Es todólogo en los centros educativos. Ahí le hacemos de psicólogo, de docente, de policía, de lo que sea, ¿verdad? Porque de una u otra forma los consejeros en este caso, que son los encargados, ¿verdad? Según ley, ¿verdad? De el régimen disciplinario, digamos. No es que los demás docentes están exentos, todos formamos parte y tenemos que poner orden en los centros educativos, pero a los consejeros es a quien se les tilda como de policías, porque son los que tienen que estar pendientes de lo que están realizando los alumnos. Entonces el Estado se ha desobligado de esta labor, ¿verdad? De darle seguridad a los jóvenes en los diferentes centros educativos, a los niños en las escuelas, en los kinders, y esa labor se la han pasado únicamente a los docentes, porque el padre de familia nos lleva a los alumnos, nos lleva a los muchachos, pero quien tiene que ver con ellos la mayor parte del tiempo somos nosotros como docentes. Me parece que ese debería de ser un tema prioritario para el señor ministro, desarrollar un verdadero plan de seguridad nacional. Ese sí es un tema para mí que debería ser, por supuesto, en la agenda del ministro de Educación, porque ese sí es un problema que atañe a la sociedad en general. Porque imagínese usted que tengamos, ya lo dijimos en ocasiones anteriores aquí con ustedes, que tenemos estudiantes lamentablemente, y que lo sabemos, es un tema real, que están involucrados en maras y pandillas y que los tenemos en los centros educativos. Y esos jóvenes son un problema para los docentes, para los alumnos y para la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, ese plan debería contemplar qué acciones, qué estrategias, entonces ese sí, para mí es uno de los temas prioritarios. Los centros educativos estamos dentro de una realidad, estamos dentro de la realidad social, dentro de esa sociedad en conflicto. No podemos pretender que los centros educativos están aislados. Por lo tanto, los centros educativos solamente son el reflejo de la realidad en que se desenvuelven. La educación se debe de basar en la prevención de la violencia. Hay ejemplos bien bonitos aquí en Tegucigalpa. Yo una vez aprendí de un profesor Godoy, a quien le mando saludos,
profesor del Bográn, el técnico Luis Bográn, porque es un instituto que ha tenido muy buenos resultados en matemáticas, incluso han ganado premios a nivel internacional, primeros lugares en México, con estudiantes de aquí, de Luis Bográn, y casi siempre los primeros lugares en matemáticas son del Instituto Técnico Luis Bográn, instituto público, que conste, no bilingüe, y esto porque no creen que es que los hipotes de los colegios públicos también no dan a este país, y dan. Le pregunté al profesor, ¿y usted, maestro, cómo hace para mantener a estos jóvenes acá? Y él me dijo, mire, profesor Jaime, aunque dediquemos más tiempo con nuestros jóvenes porque estudian en jornada contraria, nosotros preferimos que el joven esté aquí dentro del colegio aprendiendo matemáticas y no en el conflicto social que tenemos afuera, porque afuera me los matan. Digo esto porque a través de la educación se puede prevenir que el joven ingrese a esos grupos de conflicto, pero aquí al joven lo reprimimos en la casa, lo reprimimos en la calle y lo reprimimos en el centro educativo, cada vez lo empujamos más a que ingrese a esos grupos de conflicto social. En educación se pueden hacer muchas cosas. Fíjese que, por ejemplo, el día de ayer, las 6 organizaciones magisteriales recibieron senda invitación del gobierno de la República de Cuba para un evento que va a haber este mes de febrero, del 4 al 9 de febrero, sobre un encuentro pedagógico de más de 40 países en La Habana, un encuentro pedagógico de eso justamente, de qué hacer para la prevención de desastres, de qué hacer sobre diversa temática en educación, y lo hacen desde el exterior cuando hemos recibido algo parecido por parte del gobierno de Honduras. Si aquí lo que recibe el docente es represión, aquí lo que recibe el docente es desprestigio, aquí lo que recibe la educación, es abandono, esa es la educación en este país. Y es más, queremos invitar a todos los compañeros docentes que estén interesados en viajar a este evento internacional con participación de Canadá, con participación de Estados Unidos, con participación de países europeos y países asiáticos, para que se acerque a su organización, para ver de qué manera se puede coordinar para que los compañeros y compañeras asistan a invitaciones de otros países que sí se han interesado y han alcanzado otros niveles de desarrollo en educación y en salud. No como aquí que nos tienen abandonados, pero en educación yo creo que sí se puede hacer mucho, siempre y cuando las autoridades dediquen tiempo y esfuerzo a ver cómo sacan adelante el país en materia educativa. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Profesor Jaime Rodríguez, licenciada Raquel, licenciado Jesús, Isidro López, quienes son nuestros panelistas esta mañana. Un saludo al profesor Jesús. Es uno de los mejores maestros por su firmeza y carácter. No regala año a nadie. Su compromiso por moldear el futuro de la juventud hondureña. Qué gran panel tienen en Canal 13. ¿Verdad que el profesor Jaime y la profesora Raquel regala caña? Bueno, alguien me está preguntando aquí, ajá, ¿y qué pasó con lo de las partidas de nacimiento? Hay algunas preguntas, dicen que la partida solo es para kinder y graduación. ¿Pueden aclarar algo? Lo de la jubilación, creo que una edad ideal para la jubilación debería ser 55 años, ya que le podría permitir a los maestros algún disfrute por lo menos de unos 5 o 10 años. Ya vamos a tocar todos estos temas, les pido por favor que nos aguanten unos minutos, vamos a ir a una pausa, unos mensajes, vamos a hablarles también de Comasol, la cooperativa mixta solidaria que está ubicada ahí en el sector de El Prado, cooperativa mixta alternativa solidaria Comasol, maestros activos y maestros que ya están jubilados pueden tener acceso por solo 100 lempiras a afiliarse a Comasol, en el edificio Prado del Copen, Boulevard Centroamérica. Comasol Solidaria. Usted puede comunicarse al teléfono 2235-8857 y también puede hablar sobre los planes para seguro para beneficiar a su familia. Y en el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Mesa Penitenciaria reclama el cumplimiento del artículo 5 de la Declaración. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para la sociedad debe ser
Mejor rehabilitar que castigar. Una segunda oportunidad para las personas privadas de libertad. Solo los delitos graves deben ameritar la cárcel. La seguridad sin justicia es una arbitrariedad, dice la mesa penitenciaria este día, aquí en Foro Hondureño. Vamos a la pausa, unos mensajes, ya seguimos. ¿Cómo está? ¿A cuántos años? Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo, no te dejes engañar. todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Hablemos de Salud, la revista médica donde diversos especialistas de las diferentes ramas de la medicina nos hablan sobre la prevención, lo más importante para tener calidad de vida. Pero si ya se presenta un problema, claro, es bueno saber qué debemos hacer. Un especialista para cada problema de salud. Les invito para que nos sintonicen de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, por supuesto, por la señal de los canales Honduras y a través de nuestra página en Facebook, hablemosdesalud.hr. Antes me tomaba 30 minutos solo para subirme al bus y luego 2 horas para llegar a mi trabajo. Y cuando me tocaba bus era peor, pero ahora es otra cosa. Me ahorro dinero, llego más temprano a mi trabajo y al final del día paso por mi mamá y compartimos más tiempo juntas. Por eso Suzuki es la moto que yo manejo. Suzuki, la moto que yo manejo. Chicos, a desayunar. Desde 1933, Café El Indio, tu mejor despertar. ¿Saben por qué nunca me enfermo? Porque tomo Calaguala. Calaguala es 100% natural. Un frasco de Calaguala tengo para tratamiento de un mes completo. Calaguala mejora mi defensa, me ayuda a mi sistema inmune y me ayuda a combatir la artritis. Yo compro mi frasco de Calaguala en Plaza La Cumbre, Terapia Natural.
sabor lo pone el maestro Salatiel. Es por esto que le invito a que no te pierdas este y todos los sábados de 3 a 6 de la tarde el gran programa Talento y Sabor, solo por Canal 13 Honduras, el canal de Honduras. I can feel you flowing through my veins, taking every part, there's no escape, 'cause I can't leave all of this feeling, baby. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondured 13. Síguenos en Twitter, @Hondured13HN. Únete a nuestro Instagram, Hondured13. Conéctate con Hondured. Conéctate con el canal de Honduras. Antes me tomaba 30 minutos solo para subirme al bus y luego 2 horas para llegar a mi trabajo. Y cuando me tocaba bus era peor, pero ahora es otra cosa. Me ahorro dinero, llego más temprano a mi trabajo y al final del día paso por mi mamá y compartimos más tiempo juntas. Por eso Suzuki es la moto que yo manejo. Suzuki, la moto que yo manejo. Todos los días se levantan miles de personas que saben para tener un mejor mañana hay que luchar. Todos los días son miles los que saben que los sueños se alcanzan con esfuerzo y trabajo diario. Todos los días necesitamos una fuente de información inmediata y con credibilidad. Todos los días hay una oportunidad de escribir la historia mejor que ayer. Así somos los hondureños. Así amamos a Honduras. El Heraldo. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Hermano hondureño, no te dejes engañar. Mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las caravanas y relatan que todo fue mentira y dolor. Allá está lloviendo bastante y los niños todos unos están muriendo. Los niños están enfermando con gripe, tos y también están asaltando a la gente y hay volcamientos. Es que la mera verdad es que mejor estar en su país, uno, hermano. No hay como estar en casita, como que sea frijolitos, pero se los come bien tranquilo uno. Y tiene quien lo reciba, tienes, aunque sea humildemente, pero no hay como estar en su casita uno. Es algo bastante duro, porque cualquiera que le va a morir su hijo, no sé cuál sería el dolor pues, que uno sentiría, pero por lo mismo, por eso no me vuelvo a ir con mi niña, porque el camino está muy duro. Los unimos en la terminal de San Pedro y de ahí salimos, que les iban a sacar papeles en México y allá en Estados Unidos les iban a conseguir trabajo. Pero era pura mentira. O sea, cuando lo fuimos para allá fue cuando ya nos tocó pésimo porque dormíamos en la calle para querer entrar a México y no nos dejaron, nos tiraron una bomba lacrimógena, murieron unos niños y... Basta de jugar con el pueblo hondureño con mentiras, porque en Estados Unidos no los dejan entrar. Chicos, a desayunar.
Desde 1933, Café El Indio, tu mejor despertar. Domingo 6 de la tarde, miércoles 4 de la tarde. Sábados de talento y el sabor lo pone el maestro Salatiel. Es por eso que te invito a que no te pierdas este y todos los sábados de 3 a 6 de la tarde el gran programa Talento y Sabor, solo por Canal 13 Honduras, el canal de Honduras. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Honduras 13. Síguenos en Twitter, @Honduras13HN. Únete a nuestro Instagram, Honduras13. Conéctate con Honduras. Conéctate con el canal de Honduras. Estamos hablando hoy sobre la educación en Honduras, las expectativas de este 2019. Hemos tocado algunos de los temas, tienen que ver con el pago de salario. El público ha sometido a consideración de nuestro panel esta mañana el tema de la violencia en los centros educativos, la infraestructura, la adopción de más presupuesto. Hay consideraciones de que será muy difícil que esta administración pueda salir adelante con los mismos. Y yo quiero repasar un poco de lo que ha dicho el ministro de Educación sobre este plan de 100 días. Pero el licenciado Jaime Rodríguez, licenciada Raquel Motiño y también profesor licenciado Jesús Isidro López, no quisiera dejar por fuera algunas preguntas que me han hecho y que se les estaba planteando a ustedes relacionadas con el tema de la partida de nacimiento, la jubilación. Eso de la partida de nacimiento, no, había una pregunta más directa de la partida de nacimiento. Ajá, dice que la partida solo es para kinder y graduación. ¿Pueden informar ustedes cómo es la cosa? Sí, fíjese que ahora en los centros educativos hay un sistema que se llama Sistema de Administración de Centros Educativos, que lo conocemos como SACE. Para que un estudiante ingrese a un centro educativo, para ser matriculado, para cualquier gestión, se debe hacer a través de ese sistema. Ese sistema funciona, así es, funciona con internet, partiendo de ahí, y nos reíamos en la pausa comercial porque hay centros educativos que ni siquiera tienen energía eléctrica. Sí, estaba viendo aquí que hay 8.000 centros educativos sin energía. O sea, parta entonces de ahí, partamos de ese concepto. Imaginémonos ustedes que, por eso a mí me preocupa, es una cuestión que a veces da risa, pero en realidad es preocupante. ¿Cómo podemos exigir una cuestión como esa cuando la realidad que vivimos es otra? O sea, yo siento que es que las autoridades viven una realidad y nosotros, los docentes, los estudiantes y los padres de familia, vivimos otra, que es la certera, que es la que en realidad existe. Entonces, número uno es, hay centros educativos que no tienen energía eléctrica. Dos,
Hay centros educativos que no cuentan con el servicio de Internet, por lo tanto no pueden hacer uso tampoco del sistema de administración de centros educativos, porque se necesita del servicio de Internet. 3, ¿qué hacen entonces los directores de los centros educativos? Pues tienen que comprar el Internet, pero para comprar, entonces, ¿de dónde van a salir los fondos? Comentábamos también que en el caso de Francisco Morazán y en el caso de otros departamentos, se acaba de emitir una ordenanza que es prohibido de realizar cualquier cobro a los padres de familia, y que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque la educación en el país, y así lo establece la Constitución de la República, es gratuita y debe ser costeada por el Estado, y el gobierno debe presupuestar todos esos gastos, pero el problema es ese, que no lo hace. Hay una exigencia, pero tampoco está la solución para eso. Entonces, volviendo al caso de las actas de nacimiento, para que un alumno ingrese al sistema, vamos a suponer que hay un centro educativo que tiene esas condiciones, que tiene energía eléctrica, que tiene el servicio de Internet y que va a matricular un alumno. Para ingresar ese alumno al sistema, le exige, no puede ingresar si no ingresa usted el número de identidad. ¿Y cómo va a saber? O sea, es muy difícil que un padre de familia y ahí diga, mi hijo se llama fulano de tal y su número de identidad es tal. Es prácticamente, es más, yo le puedo asegurar que si usted tiene un alumno en edad escolar, que si usted tiene un hijo que tiene 7 años, usted no se va a saber su número de identidad. Se lo puedo asegurar prácticamente. ¿Verdad que no se lo va a saber? Es imposible. Es imposible. Sí. Sobre todo en el caso... No lo aprende el personal porque así es obligatorio. Y es más, y se lo aprende cuando a usted le entregan ya su tarjeta de identidad. Entonces, ¿qué sucede? Usted no puede matricular a su hijo. Entonces, ¿qué hace uno? Es imposible desde su punto de vista que pueda cumplirse esto que dice el ministro de Educación, prácticamente, que ahora el padre de familia solo tiene que llegar al centro educativo sin partir en ¿sabe lo que se hace entonces? Lo que se hace es que, se lo digo porque yo hago labores también en el área de secretaría, en uno de los centros educativos. Entonces lo que hacemos es buscar en los expedientes para ver si ese estudiante ya estuvo ahí. Buscamos que tenga acta de nacimiento si ya estuvo ahí, si tiene acta de nacimiento anterior, para poder ingresarlo. Pero, pero quien no lo tiene es imposible. No se puede. ¿Qué se puede hacer? Porque tampoco no se puede negar la educación. Eso vamos a partir también de ese concepto. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir, usted queda pendiente, pero únicamente se va a registrar manualmente, pero no se puede ingresar al sistema si el alumno no tiene. Por eso vuelvo y digo, si nuestras autoridades no conocen y no se asesoran en realidad de lo que representa la educación, los procesos educativos, entonces están inventando, están experimentando en el aire. Por eso deben primero asesorarse o deben conocer la realidad educativa. Podríamos decir, licenciado Jaime, que es demagógico esto porque hay muchos padres de familia que dicen, no, yo no voy a sacar partida de nacimiento porque ya no se ocupa. Esto es un distractor, y reitero lo que dice la compañera Raquel. Hay total desconocimiento del tema educativo por parte de quien está tomando estas medidas. Yo participaba en el programa de matrícula en el Iguera, por ejemplo. Para que un niño pueda ingresar a primer curso debe tener cierta edad. Usted no puede llegar a matricular en primer curso un joven de 19 años. Y para comprobar la edad que tiene es necesario ver la partida de nacimiento. La identificación del joven, pues sí. Porque a primer curso entran los jóvenes de 13 años, de 12 años. No pueden matricular en el 18 porque hay problemas entonces. Pero ¿de qué manera entonces se va a hacer esto ahora? ¿Van a matricular a cualquiera? Entonces, esto solo refleja una cosa, que hay desconocimiento de la temática educativa, y la otra cosa que son distractores. Nos están metiendo a discutir temas cuando lo principal en educación es que haya infraestructura, cuando lo principal en educación es que haya pago a los docentes, cuando lo principal en educación es que se atiende el sistema educativo, y dejar de estar con estas cuestiones que nos distraen, que nos llevan por otro camino, y que al final... No debe ser tema de agenda o de promesa de un ministro. Y al final lo que están generando es justamente eso. Al final lo que están generando es que hablemos de otra cosa y que no nos enfoquemos en realidad en lo que debe ser la educación, y que nos están haciendo demagogia. Usted hace poquito sacaba una información que dice que van a destinar 1.000 millones de lempiras para reparar
22.000 centros educativos. Sale como a bueno, una promesa del nuevo ministro, pero ¿verdad? sale como a 145.000 lo que van a invertir en cada centro educativo. Con 145.000 empiras ni siquiera usted le cambia el piso a su casa. Sí. A una casa no se le cambia con eso. 45.000 salía 45.000 empiras. 45.000 por centro educativo. Con eso no le cambian ni siquiera las láminas a un centro educativo con 45.000 empiras. 8.000 centros educativos sin energía, profesor Jaime. Este es el abandono en el que tenemos la educación en este país. Porque han decidido, como les repito, comprar instrumentos de guerra, comprar bombas lacrimógenas, comprar más tanquetas, comprar más roletes, hacer más cárceles, hacer más batallones, y están descuidando lo principal para que un país se desarrolle, que es la educación, y por eso esto no puede seguir en este país. La dictadura no puede continuar. Estas medidas solo llevan a que haya más atraso, más subdesarrollo, más exclusión de la gran cantidad de población que hoy sume la pobreza. Mientras hablábamos, y mientras hablaba la licenciada Raquel, estábamos viendo algunas imágenes de centros educativos que, bueno, realmente produce mucha preocupación que sea algo reiterativo, porque cuando ustedes han venido al programa hemos colocado algunas imágenes y los centros educativos no cambian, siguen igual, pero hay una promesa ahora de inversión de 1.000 millones de lempiras en más de 1.000 centros educativos del país. Mire usted, ¿qué piensa de esto, profesor? Y usted me decía que incluso usted con sus compañeros maestros, lo primero que hacen al inicio de año es reparar y reparar. Antes de que me conteste, profesor, disculpe, hay una llamada. Vamos a ver si el público quiere hacer alguna aporte esta mañana, nuestros distinguidos maestros, panelistas aquí en el programa de hoy. Buenos días, hola. Buenos días, dale un poquito de salida, compañero, por favor. Hola. Hola, don Neri, mire, yo me acuerdo antes que había una doble jornada, uno iba en la mañana y en la tarde. Yo no sé por qué hicieron la reforma. Incluso los sábados uno tenía una clase agropecuaria, uno tenía que ir de los sábados de 7 a 12 a cuidar el medio ambiente. Todas las reformas que se han hecho en la educación han sido pírricas. No hay actualidad, no solo en la parte del gobierno, y no hablo de este gobierno, hablo de los gobiernos anteriores. ¿Cómo es posible que los alumnos ahora no sepan ni multiplicar con la facilidad de la tecnología que hay ahora? ¿Va? Lo que pasa es que es un arma de doble filo. Entonces hay que dirigir esa tecnología a favorecer, no contraproducente. Entonces ahí hay que poner un poquito de esfuerzo. Ahorita, como dice el profesor, que la dictadura, que no sé qué, oigan, nos aumentaron los diputados 50.000 lempiras. ¿Usted sabe cuántos al año? Es casi $1.000.000. Entonces, ahí hay que reducir, que vaya, vamos a hacer una reforma, reducir los salarios de los diputados. Yo soy un orgullo de educación, $500.000 por diputado al año. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Aunque con todos los problemas que ustedes han planteado y colocar una doble jornada, veo que no es tan fácil también, ¿verdad? Eso no significa sacrificio. Y la economía de ustedes creo que no está en bonanza para estar haciendo, bueno, no sé, ustedes son los que pueden opinar sobre el particular. Bien, la verdad es que sí, antes yo estuve en eso de íbamos en la mañana, íbamos en la tarde. ¿Estuvo que como alumno como alumno, ¿verdad? Ya como docente, pues eso se eliminó, era muy bueno, pero ahora no puede haber esa jornada extendida o extensiva, como le llaman, porque las condiciones que la Secretaría de Educación plantea no son acordes a nuestros ingresos, a nuestra realidad. Lo referente a lo que íbamos a hablar, don Neri, respecto al mobiliario. Al mobiliario, solo un segundito porque hay otra llamada. Buenos días, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Feliz año. Igualmente, mucho gusto, buenos días. Mira, definitivamente que los mayores problemas de este país están desatendidos: educación, seguridad, salud, mejores salarios, inversión, etcétera, ¿verdad? Si bien es cierto que muchos de estos problemas son heredados de gobiernos anteriores, yo considero que la educación debe pasar por un sistema de municipalización, Mary. Y le voy a explicar por qué.
yo tuve el gusto de ver este modelo del sistema de educación en Costa Rica, ¿va? Que es un país que nos lleva más de 50 años de adelanto en cuanto a la educación. Así de esta manera se le brindan los fondos a las municipalidades hacen un inventario que necesitan los centros básicos de educación en cada municipio, y así evitamos que un montón de delincuentes que son dirigentes magisteriales salgan millonarios, ¿verdad? Tipos como Casaña y otro tartamudo que ahora es dueño de una finca multimillonaria en Comayagua que hasta tilapia exporta. Entonces así evitamos la corrupción. Porque si usted se fija, un montón de dirigentes magisteriales viven como millonarios a costillas de un montón de profesores que lo que ganan es un salario pírrico. Entonces al final habría que ver y buscar un ente de transparencia en el cual se rija por cada vez que haya aumentos para el gremio magisterial, los dirigentes magisteriales no se aumenten ellos 20, 30 mil empiras bajo la mesa, ¿verdad? Con ese tipo de negociaciones. Y sí, hay que darle un llamado enfático al gobierno que tiene que invertir en educación, porque el opio de los pueblos es la ignorancia, Neri. Y no podemos ir en pleno siglo XXI con centros educativos o con niños que reciban clases abajo de una champi sentados en baldes o en piedras, ¿verdad? No, es algo increíble que no es permisible en una sociedad que tiene que ser un poco más consciente y social respecto al futuro de nuestro país, que son los niños. Y nuevamente enfocarme directamente a los dirigentes magisteriales en que dejen de delinquir y realmente se enfoquen más en que el gobierno realice su labor en cuanto a educación. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, profesor, disculpa. Estábamos hablando, don Neri, del mobiliario, ¿verdad?, en los centros educativos. Esa labor la realizamos varios docentes en cada uno de los centros educativos, porque el Estado se ha desobligado totalmente de lo que le corresponde, de dotar de mobiliario y equipo los centros educativos. Para el caso, en el Instituto José Pineda Gómez, en la colonia La Joya, esa labor yo la realizo todos los años, en donde el mobiliario que entró en desfase es reparado. Nosotros nos bolseamos los docentes, pedimos colaboración a padres de familia para comprar los pliegos de plywood, los tornillos, y así vamos dándole vida útil a ese mobiliario que está totalmente desfasado. Y esa labor le corresponde al Estado, pero el Estado se ha desobligado totalmente de su labor, ¿verdad?, como rector de la educación a nivel nacional. Sí. ¿Quiere agregar algo, don Jaime? Sí, yo creo que Y esto de la municipalización, he escuchado a alguna gente que propone la posibilidad de 1000 de estas escuelas. Y esta escuela yo creo que está en funciones, ¿verdad? Sobre ese tema de la municipalización yo creo que hay que tener bastante cuidado, porque vámonos por ejemplo a San Pedro Sula, primero municipalizaron el agua potable, después la privatizaron o la concesionaron, y hoy la gente tiene que estar pagando 4 veces más por el servicio de agua potable. Vámonos a ver lo que hicieron con la energía eléctrica en este país, que prácticamente está privatizada y todo el mundo se está quejando de cómo se incrementa el precio. Ahora viene el Saná, el agua. Viene el agua. Se han hecho estudios, por ejemplo, de alcaldías muy pobres, por ejemplo, allá por San Marcos de la Sierra, una alcaldía que lo único que tenía era una máquina de escribir. Y si se le va a transferir el manejo de educación a este tipo de alcaldías, vamos a replicar un ejemplo como el chileno, por ejemplo, que los municipios del sur de Chile, pobres, se vieron obligados a ¿qué? A concesionar la educación porque las alcaldías no se podían hacer cargo. Entonces, el concesionar o el municipalizar la educación es el primer paso que se da para la privatización de la educación. No está de acuerdo. Que es a donde usted, lo quieren entonces, llevar, no estoy de acuerdo. No está de acuerdo en que se Imagínese, pueda producir esa posibilidad de municipalización. No, la educación es política de Estado. Es decir, sí. El Estado debe de cumplir su responsabilidad en todos los órdenes. Tutelar la educación. Imagínese la experiencia que tenemos aquí en el Distrito Central, con una obra que todavía no lo hemos visto, el Trans 450, en manos de un célebre alcalde municipal. ¿Qué tal es el señor en manos, la educación en manos de ese señor? Desde que no dio el Trans 450. A saber de qué cosas de corrupción irán a donar ahora la educación en caso de municipalizarla. Ya que usted menciona el caso de la municipalidad, ayer me enteraba que 2 compañías de seguridad, 2 compañías de
de basura han entrado a la municipalidad, pero una es del alcalde y otra de una exalcaldesa, y ahora han privatizado este servicio también. Y a eso nos quieren llevar la educación con la municipalización. Yo creo que hay que tener bastante cuidado porque la educación es un tema muy sensible. Ahí también nos quieren llevar la salud. Después de las amargas experiencias que hemos tenido aquí hasta con pastillas de harina, yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese término de municipalizar la educación, transferirle la responsabilidad de la educación a las municipalidades, porque ese es el primer paso para la concesión y luego para la privatización. Por cuestión de tiempo, me queda una pregunta de la jubilación, ya que la profesora Raquel está a punto de jubilarse. Con respecto a la jubilación, es una grosería que quieran tener a los maestros metidos en el aula hasta los 65 años. Dice, la jubilación debería ser a los 55 años, ya que le permite a los maestros disfrutar por lo menos unos 5 años de un pago. A propósito de esto de la jubilación, bueno, es un tema que no le corresponde quizás a usted todavía, porque está muy jovencita, licenciada Raquel, pero no sé si quiere enfocarlo también. Fíjese que es preocupante, por supuesto, para nosotros los docentes y sobre todo para los que recién ingresamos al sistema, pensar en que, yo siempre lo he dicho, la labor del docente es una de las labores, aunque es una labor noble, es una labor desgastante, porque yo siempre pongo el ejemplo, todos los que tenemos hijos sabemos que educar no es fácil, y educar en la realidad en la que vivimos ahora, y yo he tenido secciones, así como muchos de nosotros los docentes, de 46 y de 52 alumnos, y formarlos en valores, casualmente, y no casualmente porque yo lo decidí, yo tengo que trabajar en las áreas de educación cívica. Imagina usted, formar valores, construir ciudadanía no es fácil, ¿verdad? A eso no tiene precio, con 46, eso no tiene precio. Y cuando yo me pongo a pensar que tengo 10 años de servicio y que me faltan 30, los alumnos se ríen y les digo, bueno, cuando aquí me dice, profe, cuando ahí la vamos a ver, cuando ellos se van de la institución, y yo les digo, los felicito, hijo, los espero verlos de nuevo, y me dice, ahí la vamos a venir a ver, tal vez no se ha ido. No, hijo, si no me voy de aquí todavía, no se preocupen. Pero, lo vemos como algo gracioso, pero en realidad no lo es, porque lamentablemente hemos visto casos recientemente de docentes que no logran jubilarse, y no porque no quieren, sino porque mueren en su labor, y eso es penoso. Eso es penoso, que después de trabajar a favor de la sociedad hondureña, formando ciudadanos, tengan que morir y no puedan disfrutar, porque la jubilación es eso, viene de júbilo. Se asume que después de que usted ha dado su vida en servicio del país, usted merece un descanso. Imagínese que además de eso, los docentes que logran jubilarse no tienen derecho al seguro social. ¿Se les quita automáticamente? Se nos quita automáticamente el seguro, o sea, no, es que nosotros, no creas, por eso yo siempre he dicho, los docentes somos el gremio más golpeado, y a pesar de eso, el gobierno nos ataca constantemente. Por eso es que yo siempre digo, eso es indignante. La primera cosa que debemos hacer, y por eso la lucha de nosotros es permanente, es continua, y nuestra primera lucha es desde el primer día que entramos al salón de clases y empezamos a trabajar con los alumnos y a mostrarles el camino de la realidad y a educar. Esa es la primera lucha, pero la lucha que tenemos es cotidiana y es a diario. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, el trabajo nuestro es impagable, y porque no es remunerado a lo que nosotros merecemos. No recibimos, nos jubilamos los que se logran jubilar y no tenemos derecho al seguro social, se nos quita. Y por favor, si puede, profesor Isidro, explíqueme cómo es lo de la jubilación, porque en los mensajes mencionan 65 años, 55, etcétera, etcétera. Bien, en la actualidad... Y antes creo que era de 50 años. Con la ley anterior del IMPREMA, el docente se jubilaba a los 50 años de edad, y 10 años consecutivos de servicio. Pero estoy escuchando que hay idea en el Congreso de someterlo a consideración y retroceder de nuevo, no sé si me puede... Bueno, sería idónea esa posición, que reconsiderara. Con la lucha
con la lucha del magisterio en las calles, creemos que lo podemos revertir, pero en la actualidad está a 58 años. 58 años de edad. Ya cuando el docente anda con las coronas sobre la espalda, con los algodones puestos ya casi en la nariz, ¿verdad? Entonces creemos que el docente debe jubilarse, se le debe dar el trato especial, porque por esa labor tan noble que ha realizado durante 30 años consecutivos, moldeando conductas humanas, moldeando mentes, ¿verdad? Que sienta júbilo de haber cumplido con una misión loable, como la es, ¿verdad? Orientar esos niños y esa juventud de nuestro país. Pero hoy en día, más bien quieren que el docente se muera en las aulas de clase, hombre. Ya esta medida que han aplicado, esto que nos malgobierna, ya está fuera de control, fuera de orden. El docente tiene que exigir, ¿verdad?, en las calles para que esta medida, que es totalmente fuera de orden, pueda cumplirse. ¿Quiere agregar algo, profesor Rodríguez? Al magisterio prácticamente se le arrebató el derecho de la jubilación. Ahora tenemos que trabajar prácticamente 10 años más, pagarle más dinero al IMPREMA. Eso implica la disminución de nuestro salario y que los fondos del IMPREMA ahora están más al servicio de la banca privada que al servicio del docente. Y yo creo que esto es una obligación de quien dirige este país, reformar o revisar esas dolorosas reformas que se le aplicaron al magisterio, que fueron más que todo un castigo y que siguen siendo un saqueo de nuestros fondos en IMPREMA. La palabra júbilo, y lo dijo la maestra Raquel, la palabra jubilación viene de júbilo. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar después de que le ha cumplido a la sociedad. Los docentes parece que ahora nos están negando este derecho. El mensaje a los compañeros y compañeras a nivel nacional es que debemos volver a la lucha, compañeros y compañeras. Debemos de rescatar lo que nos han arrebatado y sobre todo participar junto al pueblo hondureño, porque la dictadura en este país debe de irse. Los problemas y tensiones de los maestros y los alumnos son diarios en el aula, pero yo quisiera que también me explicaran ustedes cómo funciona lo del pago del diploma, dice, que te pagan 100 lempiras y con ese dinero te queda el maestro. ¿Qué es eso del diploma? Fíjese que no sé si se refieren a los gastos de graduación. Como ya los centros educativos no perciben fondos por lo que se llamaba matrícula gratis, yo le he dicho aquí, los centros educativos tienen gastos todos los días. Constantemente llegan padres de familia a pedir una certificación de estudios, una constancia de matrícula, y esa es otra cosa también que olvidé puntualizar. Una constancia de matrícula, una certificación de estudios es un documento legal. ¿Se imagina que sea un alumno matriculado y que el padre de familia haya dicho, mi hijo se llama Marco Alejandro Rodríguez, pero yo asumo que se llama así, pero no tengo un acta de nacimiento que certifique que se llama así? Y que después resulte que hay un error ahí, que no se llamaba Marco, sino que se llama Marcos, y que lleva una S. Ese tipo de detalles pueden generarle un conflicto legal a una persona. Por eso el acta de nacimiento debe ser un requisito, por supuesto, a la hora de la matrícula. Pero volviendo al caso, eso genera gastos. Los centros educativos deben tener impresoras, deben de tener fotocopiadoras, deben de tener papel, todas esas cosas que requieren en una oficina lo deben de tener los centros educativos, y esos costos deben de ser pagados por la Secretaría de Educación, por el gobierno. Lamentablemente no hay fondos para eso, ¿verdad? Entonces es ahí donde los diplomas también generan un costo, y es ahí donde los centros educativos, al no recibir fondos de parte del gobierno, de parte de la Secretaría de Educación, tienen que pagarlo los padres, porque de por sí yo he comentado que
los docentes tenemos que pagar en muchas ocasiones costos para decoraciones, para libretas de asistencia, para planes de clase, para carpetas docentes, para infinidad de cosas, y que aún así tengamos que pagar costos que son generados por la misma Secretaría de Educación, pues ya sería el colmo. Algo más ahí, mire, estos diplomas, las direcciones distritales y municipales lo obligan al personal de los centros educativos a hacer esto, pues, con los títulos en las graduaciones, también estos títulos es un negocio de la Secretaría de Educación, de las departamentales, hay que comprar los cartones, hay que comprar los timbres, hay que pagar el llenado, pero eso ¿quién lo costea? ¿Verdad? Debería costearlo el Estado de Honduras, pero como no se desobligaron de esto, eso se le traslada a los padres de familia. Sí, hay una consulta final, es alguien que me escribe algo que me parece agradable y tal vez ustedes lo pueden comentar antes de la llamada. Me dice, cuando yo estudié, dice, el profesor nos hacía poner atención tirándonos el yeso, la almohadilla o dándonos un reglazo. ¿Cómo logran ustedes ahora en estos tiempos modernos hacer que el estudiante pone atención? Si algunos de ellos hasta teléfono llevan al aula. Pero antes una llamada más. Buenos días, hola, ¿de dónde nos llama? Ya es la parte de conclusión. Que aquí Arturo estaba preguntando referente al pago de las vacaciones. ¿Pago de las vacaciones? Aquí sí. El proveedor José Isidro. Las vacaciones que se adeudaban de años anteriores van a ser pagadas esta semana, ¿verdad? Las vacaciones correspondientes al año anterior, que debieron haber sido pagadas el 30 de noviembre, van a ser canceladas del 25 al 31 de enero, ¿verdad? Para todos los docentes a nivel nacional. ¿Escuchó, profesor? Sí, se fue la llamada. Bueno, ajá. ¿Cómo hacen para lograr concentrar la atención del estudiante ahora en esta época tecnológica? Profesor Jaime. Una de las situaciones interesantes en el sistema educativo, en la educación, es que cuando se trabaja en educación media, ya estamos con estudiantes que tienen un poquito más de comprensión, y el docente debe de fijar las reglas claras al inicio del periodo, pues que en el aula no se permite que estén con el teléfono celular, porque lo contrario, pues el estudiante se manda al departamento de consejería para que le manden a llamar a su papá o a su mamá, o al departamento de orientación para ver qué problema que tiene. Pero de mi experiencia en la educación media, yo sí tengo un buen concepto de mis estudiantes, yo sí tengo un buen concepto de la juventud, aunque sé que atraviesan y están pasando por tiempos difíciles, pero uno de docente también aprende mucho de los jóvenes. La tecnología tampoco es que sea mala, porque si hay una herramienta que le puede permitir al estudiante hacer consultas inmediatas, es justamente el teléfono celular. Sí. Y en esas cuestiones, pues hay que también darle el espacio a los estudiantes para que puedan utilizar algún tipo de herramientas que les permitan hacer las consultas respectivas. Hay alguien que me dice, a los maestros primerizos, los alumnos muchas veces los agarran porque empiezan a pedirles y a pedirles y a pedirles, y el maestro empieza a prometer y prometer y no cumple. ¿Algún consejo que pudieran darme sobre el particular? He enfrentado esta situación, me he mezclado con los alumnos y he tenido grandes problemas. Bueno, alguien que parece que llega al aula y le piden de todos los muchachos. ¿Usted con su experiencia, profesor, qué puede decir? Bien, yo pienso de que el profesor debe limitarse a pedir lo menos posible a los estudiantes. Es ahí donde viene el sacrificio de los docentes por desarrollar, ¿verdad?, su cátedra. Nosotros como docentes tratamos en lo mínimo de que el padre erogue recursos económicos, porque la situación no está fácil, entonces tratar en lo mínimo de que el padre de familia gaste lo más posible. Sí,
Dice, en el Instituto Nimia Baquedano están cobrando por matrícula 600 lempiras en plazos o a pagos. Dicen que para vigilancia y aseo. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? ¿Es legal o no? Lo del pago de las vacaciones, ya lo dijo. Don Elio puede decir otra cosa, pero en realidad en las escuelas estamos teniendo problemas económicos. Yo soy padre de familia, los maestros ya no son los mismos ahora, no dan clases, también ellos nos miran como enemigos a los alumnos. En el Centro Básico 21 de octubre no nos están dando clases y no hayamos ante quién denunciarlos. También sean justos, dice, no solo se inclinen para el lado, no solo más bien es un reclamo a mí, no solo se inclinen para el lado de los maestros. Bueno, no sé si ustedes quieren decir al gobierno más tiempo. El pago o el cobro de matrícula no está permitido. Y yo creo que a pesar del abandono, porque es cierto, en los centros educativos, a veces con el esfuerzo del padre de familia se construye un laboratorio de informática, pero igual hay que pagar en la noche quién lo va a cuidar, porque de lo contrario el siguiente día amanece sin computadora. Sí. Los estudiantes no pueden estar en un centro educativo insalubre, con los servicios sanitarios sucios, sin agua potable, sin que haya nadie que limpie. Por eso entonces hay que pagar las aseadoras y el personal de limpieza en un centro educativo. O sea, debe haber comprensión también del padre de familia. Pero esta es una responsabilidad. No puede el maestro estar sacando de su salario toda la parte administrativa de una escuela, ¿verdad? Esto es responsabilidad del Estado. El Estado debe nombrar pero como el Estado no reacciona. Ahora, ¿qué hacen los centros educativos? Se reúnen los padres de familia porque también no quieren inseguridad en su centro educativo para que hayan vigilantes. Pero eso no es una obligación, no se puede obligar al padre de familia a que esté pagando, porque la educación es responsabilidad del Estado. Muy bien. Bueno, profesor Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado. El tema sigue, ¿verdad? Pero por lo menos unas pocas aristas de la problemática magisterial hemos logrado tocarlas esta mañana aquí en el programa. ¿Qué hacer con los maestros que cobran y no dan clases? ¿Hay este problema realmente o no? A Raquel, agradeciendo también su presencia en el programa. Gracias a usted siempre por la invitación. Yo siempre lo he dicho, en todos los gremios, no solo en los docentes, ¿verdad? Me imagino yo que deberán haber médicos, deberán haber enfermeras, deberán haber periodistas y deberán haber docentes que lamentablemente no cumplen con su trabajo. Pero en el caso de los docentes son escasos. La mayoría de los docentes somos personas entregadas al trabajo, sufridas, es más, si no veamos lo que estamos conversando. Hay docentes que no se nos ha cancelado el salario, no del mes pasado, de años anteriores, y aún así se van a presentar el 1 de febrero. Eso dice mucho de la labor docente, ¿verdad? Y entonces no podemos juzgar también al magisterio porque un docente no se presentó. O sea, como le digo, no puedo decir que el 100% de los docentes y tampoco el 100% de los médicos, ni el no. Hay siempre, por supuesto, pero la mayoría somos personas entregadas y que rendimos y trabajamos por el país. 15 de enero es la matrícula. Inicia la matrícula de los centros educativos el 15 de enero. Martes 15. Así es. ¿Y día de clases arranca? Inicia el 1 de febrero con la inauguración. Así es. Bueno, agradeciendo también con usted, licenciado Jesús Isidro López, un último mensaje también. Buenos días. Con respecto al uso de celulares, soy maestro de educación primaria. El problema es que se ha perdido el control porque no se cuenta con el apoyo del padre de familia. Aquí en Tegucigalpa los maestros parecemos niñeros. Tenemos que suplir todo lo que no hace el padre de familia en casa. Bueno, casi una reflexión, ¿verdad? Y una descripción de la labor que ustedes desarrollan, que yo pienso que la mayoría la reconoce, aunque hay una minoría que también cuestiona. Profesor, muchas gracias. Bien, gracias a usted por habernos invitado a este foro el día de hoy, y a los compañeros a nivel nacional decirles que nos espera una faena dura donde tenemos que salir a las calles para defender nuestras conquistas. Bueno, pues quedamos pendientes para un próximo programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Esta mañana hemos tocado la problemática, expectativas educativas del año 2019, infraestructura.
directorios o de mesas técnicas de diálogo, porque es una función de carácter administrativo. Hemos hablado también de los problemas del pago de salario, lo de la partida de nacimiento, que se convierte en una demagogia de las autoridades de educación, porque en la práctica, debido a falta de energía, falta de internet, etcétera, etcétera, de máquinas de computación en los centros educativos, y que todavía no se ha implementado un sistema en línea que permita monitorear con éxito una partida de nacimiento. También está... Si hay 8.000 centros sin electricidad, Sí. estos centros quedarían excluidos. Se vuelve difícil. Bueno, muchas gracias a la licenciada Motiño, al licenciado Jaime Rodríguez y también al licenciado Jesús Isidro López, que nos han acompañado esta mañana en el programa. Y en el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, demandamos cumplimiento del artículo 5 de la Declaración. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, dice la mesa penitenciaria, que sostiene que las cárceles sin derechos humanos se convierten en instituciones cerradas que favorecen todo tipo de abusos. Cuando en las cárceles se habla de derechos humanos, se termina viviendo con derechos humanos. En la cárcel no se viven 365 días al año, sino un día 365 veces. Buen día a todos, gracias y hasta el día de mañana. Ya que los reclusos deberán producir su propio alimento. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo, no te dejes engañar. Muchas personas han recibido milagros a través del tratamiento con el agua que se hace los domingos. Traiga una botella con agua y por la fe, al usarla, el milagro acontecerá en su vida. Domingo a las 9:30 de la mañana, en nuestra sede en Comayagüela, en el antiguo cine hispano y en todas las iglesias de Vida Nueva del país. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondurred 13. Síguenos en Twitter, @Hondurred13HN. Únete a nuestro Instagram, Hondurred 13. Conéctate con Hondurred. Conéctate con el canal de Honduras. Con la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suenan la flauta y la caramba en mi país. La historia de la barba del general Cabañas. En un libro maravilloso y titulado Exploraciones y aventuras en Honduras,